Sabina Mostaccio, ¿cuál es el destino de este jueves? Y hoy nos vamos precisamente a Europa, a Mónaco. Qué lindo. Qué lindo. Me dicen Mónaco y pienso en la princesa Pico Mónaco. Vamos a poner Pico Mónaco, la princesa de Mónaco. Como la princesa de Mónaco. Que estuvo un tiempo con Guillermo Vilas. Creo que hubo un amorío ahí entre Guillermo Vilas y... fíjate qué datito que tiré, Bien. Bien de paparazzi. Bien de paparazzi. Muy bien, como yo la del maquillaje recién. Bueno, Sabi, contanos, ¿qué es Mónaco? ¿Dónde queda Mónaco? Bueno, el Principado de Mónaco, tal es su nombre, queda ubicado en la costa del Mediterráneo, justo al sur de Francia. Es uno de los estados más pequeños del mundo. Apenas tiene 2 kilómetros cuadrados de superficie. Es el estado quizá uno de los más pequeños del mundo, pero a la vez uno de los más pintorescos y de los destinos turísticos más visitados también. Sobre todo se ha hecho muy popular entre las clases altas, por su casino, por sus playas. El primer estado de Europa que legalizó el juego en 1869, de manera sistemática, digo. Y tiene una historia muy antigua que se remonta hasta los fenicios, en el siglo VII a.C., cuando se fundó el primer puerto en la zona que hoy ocupa Mónaco. Después los griegos ocuparon ese puerto y levantaron un gran templo en honor a Hércules, el héroe y semidios griego. Sobre ese templo después se levantó una catedral cristiana en la Edad Media y fue ocupado por los romanos, por los francos, y finalmente en el siglo XI Mónaco pasó a depender de Génova, la ciudad-estado más rica del norte de Italia en esa época. Una familia noble de Génova, los Grimaldi, en 1215 trató de dar un golpe de estado y tomar el control de la ciudad. No lo lograron, los Grimaldi fueron exiliados de Génova, pero se asentaron en Mónaco, donde les fue muy bien, y para 1297 se hicieron con el control de la ciudad y fundaron un principado, que permanece hasta nuestros días. Es una dinastía quizá la más antigua de Europa en cuanto a continuidad. Desde 1297 se mantienen en el trono a través de una sucesión de príncipes y reyes que llega hasta nuestros días con Alberto III. La realidad es que Mónaco durante siglos fue un estado relativamente pobre y aislado de Europa. Fue ocupado por Francia, por España, fue codiciado por los italianos. Napoleón ocupó y saqueó la ciudad en 1805. El Congreso de Viena le devolvió la libertad a Mónaco en 1815 y así se ha mantenido hasta la actualidad, salvo un breve periodo de ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 6 meses, hasta que los alemanes fueron expulsados en octubre de 1944. La realidad es que Mónaco empezó a destacarse en el siglo XIX como un destino turístico, cuando un ferrocarril lo unió con París, la capital de Francia. El príncipe de Mónaco, Alberto I, en 1869 urbanizó gran parte de la ciudad, construyó el casino que lo hace famoso hoy en día Mónaco en el barrio de Monte Carlo, se construyeron hoteles de lujo, se abrió el país al turismo y se estableció una monarquía constitucional para convertir al último resto de la Edad Media en Europa en un estado medianamente moderno, el más pequeño de Europa pero el más moderno a la vez. La realidad es que Mónaco estuvo a punto de desaparecer en 1919 cuando Francia, por aplicación de un tratado que había firmado con Mónaco, exigió que se le entregue la soberanía del país. ¿Por qué? Porque Mónaco en 1861 hizo un acuerdo con Francia, que si la dinastía Grimaldi se extinguía por falta de herederos varones al trono, la corona entonces, para que no pase a un príncipe de otro origen, el territorio pasaba a ser parte de Francia. La realidad es que Luis I, que parecía que era el último rey de Mónaco y no tenía hijos varones, ¿qué hizo? Reconocía a una hija, mujer extramatrimonial que tuvo antes de casarse cuando era más joven, la convirtió en princesa y así logró salvaguardar la continuidad del principado. ¿Por qué? Porque su hija en 1923 dio a luz a un heredero, que fue Raniero III, el futuro príncipe de Mónaco. Así que Luis con esta jugada logró salvar la independencia de Mónaco. Precisamente Raniero sería el hombre que puso a Mónaco de moda en los últimos años del siglo XX. Para modernizar la imagen de la familia Grimaldi, se acercó más a los países de Occidente, se acercó más al jet set de Hollywood. De hecho, se casó con la actriz Grace Kelly, actriz estadounidense muy famosa en los años 40 y 50, una boda que fue muy comentada y muy celebrada en Europa y que contribuyó a poner a Mónaco de nuevo en los mapas, de hecho, y garantizó la independencia y la seguridad del Principado, ya que su mujer dio a luz a su heredero Alberto en 1950, el actual príncipe de Mónaco.
La realidad es que el matrimonio, si bien en los primeros años fue bastante bueno, cuando estaban envejeciendo los dos la relación no fue muy buena, que digamos, y se habían distanciado el príncipe y su esposa, que murió en un accidente de tránsito en 1982, pérdida de la cual Raniero nunca se recuperó, y fue delegando cada vez más funciones a su hijo Alberto, hasta que Raniero falleció en el año 2005 y Alberto se convirtió en el legítimo príncipe de Mónaco. Y otra vez se cernía sobre Mónaco el fantasma de la desaparición, porque Alberto no estaba casado y no tenía hijos todavía. Así que hizo un acuerdo con Francia, por el cual la corona seguía en la familia Grimaldi, y si Alberto no tenía hijos, entonces lo iba a heredar uno de sus sobrinos, uno de los hijos de su hermana, Estefanía, ya que Raniero tuvo 2 hijas también. La princesa Estefanía de Mónaco quizás fue de las 2 hijas la más famosa por su ajetreada vida sentimental. Sobre todo estuvo relacionada con el tenista argentino Guillermo Vilas, de hecho. Sí, los hijos de la pareja real de Mónaco fueron bastante rebeldes en ese sentido. Alberto no estaba casado, tuvo que hacer este acuerdo de última hora con Francia, pero a cambio cederle territorio a Francia, a cambio de que Francia reconozca su independencia. Después el tema se solucionó porque Alberto fue padre. Hace 2 años se casó con una mujer sudafricana y fue padre de 2 hijos, entre ellos un varón. Así que la continuidad de la dinastía está garantizada. Y Mónaco entra al siglo XXI siendo un destino de lujo como lo conocemos, aunque el príncipe Alberto intenta cambiar esta situación. Por ejemplo, intenta que sea más accesible a gente de clase media, de clase baja, construir hoteles populares, nuevos paquetes turísticos que no hagan tan caro el turismo en el Principado, que Mónaco se abra más al mundo, no sea solo la meca de los más ricos y los poderosos del planeta. Esa es la idea del príncipe, democratizar más todavía al Principado de Mónaco. En cuanto a qué relación mantiene Mónaco con el mundo, bueno, Mónaco está representado por alrededor de 60 embajadas en distintos países del mundo. En Argentina no tiene embajada, pero tiene un consulado general que funciona en el barrio de Puerto Madero, como no podía ser de otra manera. Sí, no, bueno. Y mantiene un pequeño intercambio comercial con la Argentina. También un lugar visitado por muchos argentinos, también, esto hay que reconocerlo. Y como ya dije, es un estado quizá el más pequeño del mundo. Tiene pocos kilómetros cuadrados, supo ser más grande en otras épocas, pero en el siglo XIX perdió más de la mitad de su territorio por las revoluciones. Pero también es un testimonio a la perseverancia y a la supervivencia de una familia que son los Grimaldi. Una familia que muchos dicen que ha estado maldita a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque los distintos príncipes y princesas de la dinastía no tuvieron vidas familiares muy buenas, que digamos. Por lo general enviudaban jóvenes, se separaban, no tuvieron buenos matrimonios, y la maldición parece que ha llegado hasta la generación actual. Aunque Alberto pretende romperla, ya que se casó con una mujer plebeya, al igual que su padre, y pretende dar así una lección de que la familia Grimaldi puede, en cierta medida, romper este maleficio que en la cultura popular de Europa se ha hecho bastante común. Me quedé pensando en qué pasa si adoptaban un hijo. O sea, por ejemplo, podrían haber zafado esas situaciones, pero bien, o sea, sí. y también está el Gran Premio de Mónaco, ¿no? ¿Está permitido eso? Sí. La adopción de hecho, en 1918, de hecho, el príncipe Alberto, que era el rey de Mónaco, quería adoptar a un primo lejano suyo, al hijo de un primo lejano suyo, pero que era alemán. El tema es que Francia estaba en guerra con Alemania. Eso hubiese significado meter a Mónaco en la Primera Guerra Mundial. Así que tuvo que ceder a Alberto, y su hijo Luis tuvo que reconocer a su hija extramatrimonial, lo cual no estaba permitido por la ley de Mónaco. Cambiaron la ley para garantizar la supervivencia del Principado. Que Mónaco es un testimonio a la perseverancia, esto hay que decirlo, un país pequeño, rodeado por un gigante como Francia, que las veces que casi estuvo a punto de desaparecer siempre volvió como el ave fénix, siempre se mantiene incólume, tal cual, como una columna, y muchos dicen que es el testimonio de por qué los fenicios y los griegos se lo dedicaron a Hércules, el dios de la fuerza, de la seguridad. Por eso, es un testimonio. Y me quedé pensando, tiene también, habíamos dicho, el Gran Premio... el Gran Premio automovilístico, ¿no? Que se corre desde 1911, Fórmula 1, claro. Precisamente, es uno de los más antiguos del mundo. Totalmente. En el circuito callejero de Montecarlo, ni más ni menos. Exacto. ¿Por qué se llama Montecarlo el barrio? Por Carlos III, príncipe de Mónaco, tatarabuelo del actual rey, Alberto, que le puso ese nombre en su honor, por supuesto. Montecarlo, el Monte de Carlos,
De hecho, abrió el primer casino en 1869 con su hijo Alberto. Mónaco, de hecho, los principales ingresos hoy en día vienen del casino y de las playas. No tiene mucho más, de hecho. También se hizo la fama de ser un paraíso fiscal con Raniero. No es poca cosa las playas que tiene. No es poca cosa para 2 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros somos mucho más grandes, no tenemos ni de casualidad esa playa, así que te digo que tal cual, sí. Un paraíso. Sí, tiene una riqueza turística impresionante Mónaco. De hecho, el 90% de su población trabaja o para el casino, o para el turismo, o para el gobierno. Los pocos órganos de gobierno que hay, de eso vive, de hecho. Y tiene un nivel de vida muy alto. En ingresos per cápita es el 4º o 5º a nivel mundial. Tengamos en cuenta de que es una población pequeña. Son 40.000, 60.000 personas que tienen la ciudadanía o viven en Mónaco. Esto hay que tenerlo en cuenta, y tienen un nivel de vida muy alto, claramente. Entre poca gente se reparte mucho más. Esto hay que decirlo. Será como una especie de barrio privado de franceses adinerados también, ¿no? Es el último resto de la Edad Media que queda con Europa, junto con San Marino, donde el límite llegaba hasta donde estaba la muralla de la ciudad. Tiene 2 barrios más, uno Monte Carlo, pero es el último resto medieval de Europa, pero ayornado al siglo XXI, se puede decir. Bien, gracias Sabino por llevarnos a conocer Mónaco.